construyendo muy poco realmente como técnico, más como la parte de coordinador y como la parte de supervisión, porque pues sí tuve en algunos momentos o algunos años tuve que subirme al poste, verificar, estar seguro de que se hicieron bien las cosas, pero pues realmente dirigiendo equipos de trabajo, que a veces es más engorroso y más complicado porque cuando un técnico se sube a hacer su labor en el poste, pues usted sabe que él como técnico está asegurado y él sabe qué está haciendo. Pero cuando uno está abajo dirigiendo, mmm, empieza uno a ver errores, empieza a ver como inseguridades que uno le provocaría estirar la mano y cogerlo y bajarlo. Entonces, es importante tener, eso requiere unas capacidades especiales y una de ellas es el trabajo seguro en alturas, ¿sí? Porque aunque nosotros los ingenieros y los técnicos nos entrenamos para hacer rescates en alturas, pues afortunadamente no me ha tocado hacer el primero, pues porque siempre se han tenido las precauciones de dar las instrucciones antes de, y no hemos tenido, pues en lo personal, es algo que me siento orgulloso de los equipos de trabajo que he tenido y de la forma como se ha trabajado, que en mi historial laboral no he tenido el primer accidente, ¿sí? Pues accidente grave con personal eléctrico. Accidentes menores sí he tenido, pues, pero muy pequeños de cortocircuitos y que pronto algún tablero haga cortocircuito, motores, sobre todo, pero afortunadamente con transformadores no hemos tenido ningún inconveniente. ¿Y eso debido a qué? A que uno trabaja con transformadores certificados, afortunadamente con fabricantes reconocidos, con fabricantes, y no porque sean reconocidos son de calidad, sino que sean fabricantes que uno conozca, ¿sí? Y que ha trabajado varios años, donde uno dice a esta empresa se le pueden comprar los transformadores a ojo cerrado porque pues está bien. Dentro de eso se manejan varias marcas de transformadores, ¿no? Están, pues, las que yo más he trabajado, más conocidas, está Siemens, ABB, AWA, ¿sí? Y otras empresas, otras marcas que están produciendo transformadores, pero, pues, de eso siempre nos encargamos nosotros los grupos de ingeniería y es que nos encargamos de escoger buenos productos para evitar daños y sobre todo accidentes. Entonces, uno de los éxitos de no tener accidentes es escoger un buen transformador, un transformador con especificaciones. Usted le da las especificaciones básicas al proveedor y yo siempre he dicho y he mantenido que uno debe dejarse asesorar también de los proveedores. Pues quien más conoce de transformadores que quien los fabrica. Entonces, cuando tenemos nosotros las especificaciones básicas y sabemos qué pedir, hay que dejarse después asesorar. Eso porque, pues, por el riesgo que conlleva hacer esta instalación. Esta instalación generalmente de transformadores se realiza en postes de 12 metros, tal como lo ven ahí. Esto es un poste de 12 metros porque es para 50 kVA. Generalmente lo hacemos con postes de 12 metros. Y pues requiere de unas habilidades para subir el transformador, armar todo vestir el poste, que es lo que nosotros llamamos, que es armar todos los accesorios que se necesitan para poder instalar nuestro transformador y después hacer la derivación por baja. Entonces aquí, como ustedes lo pueden detallar, voy a tratar de agrandar esta imagen. Como ustedes lo pueden detallar, siempre nos derivamos desde media tensión. Entonces, si ustedes miran esta instalación, digamos que nosotros ganamos el contrato de instalar este transformador, pues ese contrato lo que tiene que hacer acá es, a veces el contrato incluye poner el poste donde va el transformador, porque no está puesto eh, el poste, ¿sí? Pasa la línea, la primaria, pasa por acá, y tengo que hacer mi derivación en poste secundario para instalar desde el transformador hacia adentro. Entonces, este pedacito que ustedes ven acá, de cable, esta retención que está aquí,
esto hay que hacerlo, hay que fabricarlo. Entonces, para eso también tenemos que utilizar otros elementos que son los herrajes, que más adelante los vamos a detallar, es importante conocerlos, para que me sostengan este cable, y aquí ya poder derivar y traer aquí la derivación de la energía eléctrica para poder instalar el transformador. Entonces, hay varias cosas que están inmersas aquí. Y esto lo quiero mostrar como forma de introducción porque pues ahorita tenemos que repasar todo lo que son protecciones eléctricas y estar seguros de que las recordamos bien y las aprendimos, porque pues no es cualquier cosa instalar media tensión. Recordemos que ahí estamos hablando de 11.400 voltios. Entonces esos 11.400 voltios a nosotros nos van a exigir tener unas medidas de precaución muy grandes. Por eso les mostraba todo lo que eran las protecciones con los guantes dieléctricos y demás. Entonces, en estos elementos como tal, vamos a encontrar el despiece aquí. Este es un despiece del operador de red de EPM, ¿sí? Donde nos va mostrando uno a uno cuáles son los elementos. Entonces aquí tenemos, y voy a estarlo revisando acá. Aquí se ve más claro. Como se dan cuenta, aquí está el poste en concreto, ¿sí? Que dice que es para 1050 kilogramos. Entonces aquí hay que tener varias cosas en concreto. El poste se debe escoger de acuerdo a la altura a la que se proyecte la instalación, ¿sí? Y esa altura se debe proyectar también acorde a la instalación que ya exista, ¿sí? Pues si tengo un poste como estos, por pura estética, ¿sí? Uno diría que deberían ser igual a la misma altura. Pero no solo por estética, también porque necesitamos que los cables guarden una altura similar para evitar temas como resistencia mecánica o que este cable sufra mayor peso del que debería estar sufriendo. Estos cables, como ustedes los ven, tienen que quedar así tensionados, tienen que quedar rectos, ¿sí? No pueden quedar con barrigas. Entonces hay que hacer la tensión de esos cables de tal forma que queden de esta forma uniforme, ¿sí? Entonces la mejor forma de hacerlo es cuando quedan a nivel, porque cuando quedan a desnivel, ahí el mismo peso del cable puede hacer que el poste se incline un poco hacia adelante, se incline un poco hacia atrás. Entonces no es lo ideal. Entonces aquí el primer punto que uno debería mirar es el poste, pero para el tema del poste también hay que mirar antes algo que ya hemos visto, que es el transformador, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos nuestro cuadro de cargas y sabemos cuál es la capacidad demandada en kVA, pues vamos y verificamos cuál es el transformador que necesitamos. Entonces les hago una pregunta: si voy a instalar, yo sé que no me la responden porque pues están allá en la virtualidad, pero para que uno se ponga a pensar y recordar cosas, es bueno que le hagan preguntas. Entonces, si yo voy a instalar en un poste un transformador eléctrico, entonces, ¿qué tipo de transformador utilizaría? La pregunta es, ¿qué tipo de transformador? ¿O un transformador seco o un transformador en aceite? ¿Qué transformador utilizarían ustedes? ¿Transformador seco o transformador en aceite? Entonces supongo yo que todos contestaron que un transformador en aceite, ¿sí? ¿Por qué? Porque este transformador lo voy a instalar en un poste, quiere decir que está en la intemperie y se va a mojar. Un transformador seco no es para instalar en la intemperie. Los transformadores que son para instalar en intemperie son transformadores en aceite. ¿Por qué? Porque están totalmente sellados y no van a permitir el ingreso del agua para que me contaminen el aceite mineral o el aceite
dieléctrico, ni que me lleguen a tocar, pues obviamente me contaminen el interior del transformador para que me dañe el bobinado. ¿Listo? Entonces, partamos de ahí. Todos los transformadores que se pongan a la intemperie, así sean en un poste o incluso sean los que nosotros llamamos transformadores de patio, los que están puestos en el piso pero en el exterior, esos transformadores también se instalan, son de aceite, todos son de aceite. Todo transformador que esté a la intemperie va a ser de aceite. Y los que estén al interior, donde no les entre humedad, van a ser secos. ¿Listo? Ahorita hacemos un repaso grande de protecciones y ahí tengo todo ese tema de transformadores para que lo podamos ver. Pero pues, como para hacerles esa pregunta. Entonces aquí tenemos el poste que es nuestro primer elemento. El elemento diría yo que es el principal. ¿Por qué? Sabiendo cuál es el transformador que voy a instalar, ¿sí? Por ejemplo, este de 50 kVA. Entonces lo que sigue es en mi construcción, y no piensen que esto es solo para que nosotros los ingenieros lo hagamos. Cuando yo fui técnico también hacía contratos en los que yo tenía que instalar transformadores, ¿sí? No era ingeniero, yo tuve mi tarjeta, yo empecé a trabajar en la parte eléctrica como técnico desde los 13 años y llegó el momento en el que había que instalar transformadores, hacer la instalación completa y pues simplemente verificaba qué era lo que había que hacer, cuál era el cuadro de cargas que se necesitaba, cuáles eran las cargas necesarias, y íbamos y comprábamos el transformador, los postes y armábamos todo, ¿sí? Entonces por eso les digo que también lo he hecho, pero esa vestida de postes y eso, hasta allá no me subía porque pues para eso teníamos la gente que lo hacía. Pero sí el hecho de comprar el poste, diseñar el poste, calcular el poste, eh, mirar dónde se va a instalar, cómo se va a instalar, cuál es el terreno, cómo se va se me olvidó cómo es la palabra. ¿Cómo se va a instalar el poste? ¿Cómo se va a hincar el poste? Es que hay una terminología especial. Y cuando ustedes compran un poste, a veces la empresa que lo vende tiene el servicio de la grúa y usted pues le dice, vendo el poste y cuánto vale hincar el poste. No algo que me decía, algo que un compañero alguna vez decía, no, es que yo llamé a una empresa, me contestó una señorita, y dije, cuánto me cobra por parar el poste? Y ella decía, no se dice parar el poste, se dice hincar el poste. Entonces se hinca el poste, que es esa grúa grandísima, y yo siempre empiezo por ahí por el tema de postes. Entonces la grúa para hincar los postes. Entonces es esta grúa grandísima que siempre cargan los postes y son la que nos ayuda para colocarlos, ¿sí? Entonces algo tan sencillo como esto que uno diría, no, pues es que eso es muy normal, eso para que uno lo vea. Tiene su misterio hacer esto, y dependiendo del tipo del poste, es importante escoger una buena grúa y una buena empresa que le ayude a colocarlo. Mire, por ejemplo, aquí como está mal posicionado el poste, ¿sí? Mire que me salió una foto muy oportuna. Ah, no, pero esto es un video. Miren aquí cómo está mal posicionado de tal forma que el poste ahí puede estar dañando esas líneas de media tensión, ¿sí? Esas son cosas importantes que uno debe tener en cuenta. Se me perdió ahora. Aquí uno puede estar haciendo que, como pasan estas líneas acá, casi no se ven. Estas líneas que están pasando aquí pueden ser líneas de media tensión o pueden ser líneas telefónicas. Esta no es la forma adecuada de acomodar un poste. ¿Por qué? Porque si la grúa, el señor de la grúa
que lo está operando acá, se llega a extraer y la levanta mucho, puede llegar a romper una línea de estas y un trabajo por el que nos están pagando un poste, ¿sí? Un poste vale como 1.200.000, digamos que no cobre por entregar instalado el poste y armado, cobre 2, 3 millones. ¿Y qué pasa donde llegue a dañar unas líneas de estas? ¿Sí? Es una multa y es un daño grande que se lo cobran al contratista que lo haga. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo se acomodan esos sitios para los postes. Aquí hay gente que los instala sin grúas y eso no tiene nada malo. Antes tocaba hacer así, ¿sí? Una grúa siempre tiene un costo, entonces también se puede hacer de esta forma, ¿sí? Se trae el poste, se arma la estructura para irlo levantando, aquí, bueno, se arma una polea y se abre el hueco y se va instalando de tal forma que se puede también hacer, ¿listo? ¿Qué, qué implica esto? Pues más esfuerzo en personal, pero pues a veces sale más barato la grúa que ponerse a hacerlo así manual. Esto es una imagen de cómo debería quedar el poste. Pues bueno, ahí se dejan ciertos espacios. Esto es lo que a veces se debe evitar, ¿no? Cuando se aplica mucha piedra, se dejan espacios y esos espacios pueden llegar a dejar que el poste se vaya a erosionar el terreno alrededor y se vaya a inclinar. Pero pues para eso hay que hacerlo bien, ¿no? O sea, hay que observar los procedimientos y hacerlo bien. Todos los terrenos son diferentes, todos los terrenos no son iguales. Tengan en cuenta que, miren que los postes siempre van a estar huecos en el centro para que no sea un poste tan pesado, ¿no? Eso le va a disminuir el peso y algo que deben tener en cuenta, o por qué se debe tener en cuenta, construcción de poste. Algo que se debe tener en cuenta, pues aquí estoy aprovechando el internet porque si no después tocaría estarlos dibujando. Pero entonces, algo que verificamos es la estructura de ese poste. Hay que estar seguros de cuántos kilos resiste ese poste y para eso él se construye con un enmallado. Tiene certificado, los postes tienen que tener certificado y ese certificado se le entrega a uno a la empresa que lo construye. Entonces ellos están hechos con un enmallado especial y un concreto que vienen para cada peso. Entonces no se confíen de un poste con un proveedor que no conozcan, sino siempre busquen que los proveedores estén certificados. Claro que ustedes me van a decir, pues ahorita no conocemos ninguno porque pues no sabemos nada de postes. Pues toca asesorarse y cuando lo vayan a comprar, buscar empresas que estén certificadas. Esos certificados aparecen en internet y lo publican ellos. Entonces acá, estas son las imágenes que quería. Entonces, lo primero es que cuando traen el poste hay que saberlo manejar para que no lo vayan a fracturar y un poste que se fracture ya no sirve, ¿sí? Eso ya toca botarlo. Entonces tengan cuidado con los postes para que no haya que tener que botarlo, ¿listo? O sea, hay que tenerle mucho cuidado en el almacenaje y en el transporte. Como hemos visto, incluso los mismos fabricantes del poste le dan a ustedes la profundidad de cómo se entierra el poste, de acuerdo a la longitud, porque pues ya tanto tiempo que lo manejan, pues ya se sabe cómo es que se trabaja. Entonces está la longitud del poste y cuánto hay que colocarle de profundidad, ¿sí? Para garantizar que ese poste no se vaya a caer. Por ejemplo, en un poste de 12 metros, no recuerdo si hemos hecho el cálculo, eh,
está en la tabla, se puede hacer el cálculo para los 12 metros, mínimo 60 centímetros, y siempre tener en cuenta que hay que colocar la capa de tierra, la capa de roca y la capa de concreto, el cuello para que no se vaya a erosionar. En algunas partes no se pone el cuello de concreto, sino que se pone tierra, pero hay que asegurarse de que no se vaya a erosionar el terreno, ¿sí? Entonces, una de las formas, pues es este mismo, de que se aconseja para instalar el poste es, se hace el agujero y este por lo menos al hacerlo manual, hay que acercar el poste al hueco e ir asegurándolo, hay que poner algo que lo deslice, ir asegurándolo para que al momento de moverse no se vaya a fracturar aquí, ¿no? Esto, bueno, aquí este es uno de madera, pero pues es la misma forma como se instala el de concreto cuando se hace de forma manual. Este es el cuello de concreto que les digo, que es bueno hacerlo. Pues que todo depende del terreno, ¿no? Eso es estudiarlo, depende del terreno. Pero aquí, por ejemplo, se está hecho en concreto y pues al poner el poste, pues se pone vertical y después se le aplica el concreto para que quede todo un dado y eso de ahí no se mueve, ¿sí? Bueno, aquí ya no hay más. Por ejemplo, si miramos, para este fabricante maneja longitud de 11 metros hasta de 18 metros, ¿sí? En postes. Entonces eso nos da una idea de cuál es la altura a la que tendríamos que trabajar para instalar nuestro transformador. Entonces uno de los elementos principales es el poste. Bueno, cuando tenemos los postes, hay postes que vienen perforados que me permiten poner los herrajes o los soportes en las perforaciones, ¿sí? Así como está acá. Pero si no vienen perforados, pues se utilizan los anillos para poder fijar los elementos. Entonces ahí, obviamente para el transformador se ponen anillos, ¿sí? Y para los herrajes se pueden poner o por la perforación del poste, ¿sí? Para los soportes, o con anillos. Entonces se pone el anillo bien apretado y aquí se pone, tener la chapeta plana para poder atornillarlo y poder fijar todos los accesorios del poste. Entonces, si ustedes se fijan aquí el transformador, pues uno cómo sube ese transformador. Luego que todo, cuando usted lo escoge, pues escoge el peso también. Al momento de escoger el peso del transformador, escoge el poste y ahora viene la parte de ir armando cada uno de los elementos. Entonces, hay que buscar los anillos también certificados para el peso del transformador que se va a instalar. Y una vez colocados, hay que buscar que vengan con las chapetas o los anclajes que vienen para ese transformador, ¿no? Y que el transformador se acople totalmente con los anillos. Estos transformadores tienen que quedar totalmente fijos, eso no puede quedar que se movió a un lado, que quedó cabeceado hacia un lado. Esos transformadores tienen que quedar, ¿cómo se llama? A plomo y a nivel para que no vayan a tener problemas. Si usted deja desnivelado un transformador, pues tiene un peso considerable y va a hacer que el poste se va a empezar a inclinar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que siempre ponerlos a plomo y a nivel, ¿sí? Es una herramienta básica, pues con un nivel de gota uno lo pone a nivel arriba y lo pone a plomo por los lados, ¿sí? Y al igual si pone bien los anillos, pues eso debería quedar bien. Pero pues eso poco a poco se va ganando la experiencia. Y una vez que ya se tienen plantados los anillos, pues lo normal que se hace es armar los accesorios del transformador en piso y luego subirlo
arriba. Es más difícil trabajar en alturas que trabajarlo abajo. Entonces normalmente se hacen todos estos conectores, esto no viene ya armado, hay que armarlo, hay que armarle los conectores, hay que ponerle el DPS, hay que ponerle, bueno, hay que verificar los terminales para instalar el transformador y ya hay que tener básicamente todos estos elementos listos para hacer el armado de un transformador. Un montaje de un transformador se puede demorar entre 2 y 4 horas, ¿sí? Si uno se demora ya más de eso es porque algo quedó mal planeado y digamos que le hizo falta material, o no sé, o se complicó más de lo que se debía complicar. Entonces, pues todo esto requiere una planeación y una coordinación anterior para que usted lleve todos los elementos y no que cuando usted estudió allá le hizo falta algo, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esa coordinación. Después de eso hay que empezar a hacer las conexiones en media tensión para poder hacer la derivación y asimismo poder hacer la instalación. Entonces, los conectores bimetálicos son estos que están acá. Si se dan cuenta, son conectores que permiten hacer la derivación directamente de la línea de media tensión aquí en este punto y que se arman con esta grapa que me permite poder llegar en un caso dado a trabajar en caliente, ¿sí? Pero pues obviamente nosotros todavía no estamos entrenados para eso. De ahí lo que se hace es la derivación que va hacia el cortacircuitos, que está aquí, es un cortacircuito por media tensión, y este cortocircuito está conformado por un portafusible, por una base, y por dentro del portafusible que va pues, el fusible. Entonces, por la parte inferior llega la línea que llega a media tensión y por la superior generalmente sale al DPS y del DPS sale al conector. Y obviamente este está montado también sobre un anillo, un soporte que lo va a tener ahí soportado para poder hacer la operación. Ese soporte también tiene que ser lo suficientemente rígido porque aquí este portafusible, ahorita lo vamos a ver, es el que me permite hacer las maniobras y quitar la energía eléctrica para interrumpirle la energía al transformador. Entonces tiene que ser bien puesto para poder hacerle fuerza aquí al portafusible para estarlo quitando y estarlo poniendo. Se conecta al DPS y ahí se coloca a la entrada del transformador y ya simplemente en el transformador pues se coloca la salida. Este conductor que ustedes ven aquí es el conductor de puesta a tierra que baja por el transformador, aterriza al transformador, el chasis del transformador y se va para la tierra. Y estos accesorios ya son todos los tensores o los retenedores, los tensores de retención que me permiten hacer que el cable quede tensado y me sirve como aislador o como elemento de conexión. Tiene que realmente, pues, el trabajo de conectar el transformador no es que sea cosa del otro mundo, pero hay que saberlo hacer. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo hago la conexión si esta línea está energizada? ¿Sí? Si esta línea se supone que es media tensión y yo no voy a dejar un barrio sin energía pues para instalar mi transformador. Entonces, cada cierto trayecto, ¿sí? los trayectos en los trayectos que tiene la electrificadora, cada ciertos puntos se dejan los cortacircuitos para que se puedan operar, ¿sí? Hacerle mantenimiento o hacer más instalaciones. Entonces, lo que hay que siempre operar, hay que ir a hablar
es una vez localizada nuestra instalación, hay que ir a pedir un punto de conexión al operador de red y él es el que nos va a informar cuál es la disponibilidad de red y nos va a informar dónde está el cortocircuito más cercano en caso de que tengamos que instalar un transformador. Entonces, con el cortocircuito más cercano, lo que vamos a hacer es abrir ese cortocircuito para poder hacer la instalación de nuestro transformador sin que esto esté energizado, ¿no? Entonces se abre aquí y de aquí hacia allá todo esto queda desenergizado y es donde se aprovecha para hacer la instalación del transformador. Una vez esté montado todo, pues miren lo que se hace acá. Nosotros dependemos del operador de red aquí para este cortocircuito. Pero cuando se monta todo este derivación, nosotros ahora ponemos nuestro cortocircuito acá. ¿Sí? Aquí está. Aquí estamos derivando por este lado. Entonces, si se pone un cortocircuito en este punto, quiere decir que ahora ya tengo control sobre el transformador y como tengo control sobre el transformador, pues lo que va a pasar es que ya cuando se cierra este circuito aquí, yo ya tengo control aquí, ya no tengo que llamarlos a ellos, pero sí tengo que tener en cuenta que aquí, desde este punto de la derivación hasta este punto de abajo del cortocircuito, está energizado con 11.400 voltios, o sea, con el cortocircuito. Entonces tengamos en cuenta que esto está aquí energizado. Y por eso es que esto se maneja con la pértica, porque al momento de colocar el portafusible, que lleva por dentro el fusible, ya me energiza ese transformador. Entonces miren todo el proceso que hay que hacer. Abrir acá, instalar toda la parte de transformador, media tensión y montarlo acá. Bueno, ahora, ¿cómo subo ese transformador allá? ¿Sí? Entonces, el transformador generalmente lo subimos con un carro canasta, ¿sí? Con una grúa. Entonces, generalmente se sube con grúa para que se pueda trabajar. Una grúa de esas lo sube, lo tiene ahí mientras se asegura. Y pues si no hay oportunidad de grúa, porque pues, me ha pasado que hemos instalado transformadores en partes muy alejadas, donde no entra la grúa porque no entra nada, no entra sino carros pequeños a veces. Entonces se lleva el transformador en una camioneta si no es muy pesado, en lo que se lleva. Y cuando llega allá, pues incluso lo he tenido que montar, o lo hemos montado con herrajes provisionales y con una diferencial, ¿sí? Una diferencial que tiene que aguantar el peso para poderlo subir. Entonces hay diferenciales de 1 tonelada, de 500 kilos, eso ya hay que mirarlo. Pero pues es una de las técnicas y es una de las formas que se puede hacer. Y se ha hecho, lo hemos hecho y eso funciona bien. Cuando no hay el carro canasta, ¿no? Si está el carro canasta y está la grúa, pues aprovechar eso, como se dice, ese papayazo y colocarlo ahí. Eso es importante tenerlo. Ah, bueno, aquí ya habían contestado que en aceite. Muy bien. Entonces, bueno, cuando se instala el transformador ya tenemos aquí el control de nuestros circuitos. Entonces el operador de red viene, cierra sus circuitos y dice, bueno, ya ustedes quedaron bien energizados y ya empezamos a controlar desde acá. ¿Listo? Entonces ahora sí hagamos claro que, bueno, yo digo que repaso, pero pues esto siempre es demoradito. Entonces recordemos que siempre debemos tener protecciones, ¿por qué? Porque pueden haber personas que no tengan conciencia de lo que estén haciendo, ahí ponemos un niño, pero pues hay técnicos, hay auxiliares que no tienen conciencia de lo que están haciendo, sobre todo cuando trabajamos en media tensión. Hay personas que en media tensión piensan que están trabajando ni siquiera con baja, porque pues uno en baja tiene corrientes altas. Piensan que están instalando una toma eléctrica y no tenemos todas las medidas de seguridad. Entonces hay que siempre estar pensando que esta ya es una instalación eléctrica a otro nivel. Esto ya es un nivel muy peligroso
y hay que tener mucho cuidado. Ya estamos trabajando en media tensión. Entonces, que hay que asegurarse que no esté energizado, y eso no lo puedo asegurar con un multímetro, ¿sí? Yo aquí no puedo llegar a verificar arriba en la línea con un multímetro. Hay varias técnicas que se utilizan para verificar si está energizado o no. Una de ellas es la inspección visual, ¿sí? Entonces, si hay cortocircuitos, lo que tengo que hacer es quitar el cortocircuito, o sea, quitar la protección que está aquí en el cortocircuitos con una operación visual, o sea, mirar que realmente se haya abierto. Además de eso, hay un detector de, de tensión que es portátil, detector de tensión, es portátil, que es como este. Entonces lo van a ver de esta forma, ¿sí? Esto es capaz de medir el nivel de tensión a ciertas distancias y es como una chicharra, ¿sí? Entonces usted lo acerca y él pita, ¿sí? O alumbra una luz, y es el que se utiliza para media tensión. O sea, esto es un equipo básico que hay que tener para trabajar en media tensión. El detector de tensión se llama esto. Entonces usted verifica en la línea una vez abre los circuitos y verifica que realmente se haya abierto. ¿Por qué? Puede que yo esté mirando e inspeccionando visualmente y yo mire, yo diga, no, ya está abierto el cortacircuitos, pero pues como todo pasa, antes hay que hacer una inspección, pero puede pasar que estemos realimentados por otro lado, ¿sí? Entonces, este detector, si ustedes se dan cuenta, vean, se acopla a la pértica, ¿sí? Esta es la pértica, se acopla, se pone aquí en la punta, y ahí verificamos si hay tensión o no hay tensión. ¿Cuándo se verifica? Pues antes de subirse, ¿sí? Porque después de que usted se suba y esté a 30 centímetros de cable si está energizado, pues no es bueno verificar, hay que verificar antes de subirse. Y después de esa verificación, ahí sí proceder. Entonces miren que es muy utilizado, ¿no? Incluso se utiliza para baja tensión también. Y es bueno tener todas esas precauciones porque pues no puede uno arriesgarse a cometer ningún error ahí. ¿Sí? Entonces es un detector de tensión. Los hay en alta tensión, en media tensión, los hay en baja. Mira, por ejemplo, aquí está midiendo por media para poder un, hacer un mantenimiento. Mira, aquí está haciendo una medición. Bueno, aquí no. Aquí, midiendo. Para estar 100% seguros de que no hay tensión y que al revisar que hay ausencia, pues puedo trabajar tranquilo, ¿no? Son equipos que hay que tener y son equipos que las empresas eh, pues generalmente tienen. Quien trabaja con media tensión instalando esos equipos, pues van a tener. Aquí hay un arco eléctrico, miren. Pues yo siempre he dicho que pues esto no es para tenerle miedo ni es para causarles miedo, pero sí es para que vean los efectos que causa una descarga de media tensión y pues para que tengan el cuidado, ¿no? Aquí vean, por ejemplo, una falla en un elemento, lo que puede hacer. Estos son fallas de elementos. Vean, aquí está el arco, está así creándose un arco eléctrico entre dos fases por una falla que hay. Entonces, todo esto hay que prevenirlo y tener mucho cuidado. ¿Listo? Entonces, listo. Una vez ya tenemos el control aquí nosotros, ahora sí empezamos a avanzar. Entonces, aquí les hablaba acerca de la conciencia, de la inconsciencia de lo que están haciendo. ¿Listo? Entonces, por eso es necesario hacer estos cursos para tener conciencia de lo que estamos haciendo y los peligros a los que nos estamos enfrentando.
Siempre les digo, no es por asustarlos, pero hay que ser muy conscientes. Hay que evitar los descuidos. Un descuido aquí tiene un doble peligro. Hay un peligro porque estoy trabajando con corriente eléctrica, pero también hay un peligro porque estoy trabajando en alturas. Entonces, cuando se está trabajando en alturas, a veces está uno más pendiente de no caerse que lo que está haciendo. Y a veces hace las cosas rápido, no aprieta bien los terminales, no revisa bien, se salta pasos, ¿sí? Y al saltarse los pasos, pues vamos a tener inconvenientes. Entonces, es un doble peligro y hay que saberlo manejar y hay que saber que eso está ahí. Y pues es de humanos sentir miedo, eso no, pues el que no diga que no siente miedo cuando trabaja ya, pues será un berraco y, o sea, da demasiada confianza y el exceso de confianza también es malo. Y los errores de manipulación, pues ahí salen costosos, ¿sí? Le cuestan a uno la vida, le pueden costar algún inconveniente raro. Entonces ya estamos teniendo en cuenta. Entonces, para repasar y pues para después no tener que repasar al final, sino tener en cuenta el poste, escoger el poste, tener en cuenta la profundidad que vamos a instalar ese poste. Después de que tenemos la profundidad, hay que saber cómo hincamos ese poste, cómo lo vamos a colocar, hacer la coordinación y estar seguros de que todos los elementos los tengamos listos para poder trabajar. ¿Listo? Entonces, ya teniendo todo eso coordinado, así nos subimos al poste, tenemos cuidado, aplicamos nuestras 5 reglas de oro, una que es desenergizar, dos que es verificar, tres que es bloquear para evitar algún tipo de realimentación, verificar la ausencia, siempre se tiene que verificar esa ausencia de tensión, después hay que señalizar y delimitar el área, ¿no? Eso es importante, delimitar el área y hacer eso. Pues los efectos de la corriente ya los hemos trabajado. Recuerden que pues el cuerpo humano a más de 30 miliamperios empieza a sufrir algunos efectos en el cuerpo como la percepción, contracciones involuntarias, dificultades para respirar y efectos físicos muy serios como que le puede provocar un paro cardíaco y se puede uno morir, o sin hablar por las enfermedades, ¿no? Pues miren, a partir de 30 miliamperios, o sea, es bastante baja la tolerancia a la corriente del cuerpo humano. Y esto pues siempre hay que estarlo recordando porque pues aunque trabajemos con corriente hay que evitar que pase por nuestro cuerpo. Las protecciones, tener en cuenta protecciones, ¿sí? Aquí pues protecciones por sobretensiones. Siempre debemos estar protegiendo las instalaciones de sobretensiones y pues la puesta a tierra es la mejor protección. Tener en cuenta siempre pues usar los interruptores adecuados. Bueno, estos son de baja, ¿sí? Son interruptores de subestación después del transformador. Aquí interruptores para transferencia o también interruptores para corte y los interruptores de baja potencia que siempre hemos estado nombrando y trabajando, pues que no vamos a quedarnos ahí, sino que pues miran. Y las protecciones, recordarles que hay protecciones por cortocircuito, contra sobrecargas y contra fallas a tierra. ¿Qué es lo que buscan proteger esas protecciones? A las personas, a los equipos y a las instalaciones. ¿Y en dónde las protege? En el sector industrial, la construcción y aquí pues obviamente en media tensión. Bueno, las partes de un electromagnético, que esto ya lo manejamos, esto ya lo hemos visto, pero pues tenía ahí en la presentación. Y pues tener en cuenta siempre recordar nuestras curvas, cómo es que trabajan estas curvas de tensión y de corriente y donde se trabaja la zona de sobrecarga y la zona de cortocircuito. Recordemos siempre que la elección de una protección debe ser la adecuada para que proteja por cortocircuito y por sobrecarga, pero debe ser adecuada ¿en qué? Adecuada en cuanto al nivel de respuesta y a la corriente, ¿sí? Porque la relación de las protecciones va en cuanto al tiempo de acción y la medida o
dónde está seteado para trabajar en cortocircuito o dónde está seteado para trabajar en, en sobrecarga. ¿Listo? Estas son las mismas curvas, ¿sí? Corriente del cortocircuito y las corrientes de sobrecarga. Bueno, estas son las especificaciones, pero ya en baja tensión. Y recordar las coordinaciones de las protecciones, ¿no? Cuando estamos instalando ya lo que es instalaciones de acometida, pues recordemos siempre que hay que coordinar protecciones. Coordinar protecciones, ¿qué es? Que el breaker que está puesto en la parte superior, que es el que está principal, debe estar coordinado con el disparo de los que están en la parte inferior. Entonces, ¿qué se va a saltar primero? Primero tiene que actuar la curva de esta que está acá, es la corriente de cortocircuito, esta curva verde es la corriente de cortocircuito del elemento 2, del que está por debajo del principal, ¿sí? Está aquí por debajo del tablero de distribución. Y este 1 es la curva de cortocircuito del elemento principal, del breaker principal que se pone después del transformador. Entonces, esa protección debe actuar, primero se debe saltar cuando hay un cortocircuito al interior de una instalación, primero se debe saltar el que está más cerca a la carga, es decir, al equipo, ¿sí? Aquí está bien explicado, aquí hay un ventilador, el que se tiene que saltar primero es el breaker que está cerca al ventilador y no el que maneja el que está arriba del transformador, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Arriba no, pues después del transformador. Entonces, esta es la coordinación de protecciones. Primero las protecciones se escogen para que se salte primero la protección más cerca a la carga y el que se debería saltar de último en caso de que falle todo esto o haya una sobrecarga aquí en este punto del tablero, se deberían saltar ahí sí las principales. Entonces, tener en cuenta eso. Y tener en cuenta, pues, aquí para tenemos nuestros DPS, ¿sí? Nuestros sistemas de descargas, ¿sí? De sobretensión, que son los que están ubicados, se pueden ubicar por baja y en media tensión. A nosotros en este momento nos interesan los de media tensión. Sin embargo, los de baja, pues recuerden que se colocan después del tablero de distribución o en el tablero de distribución y su función es descargar siempre todas las sobrecorrientes o incluso las descargas que lleguen a la red causadas por los rayos, siempre van a estar descargando al tablero toda esta corriente que le llegue extra a la instalación. Entonces, ese dispositivo de descargas de sobretensión va a estar actuando siempre para descargar todas esas corrientes o esas corrientes que lleguen incluso por descarga, no son ni parásitas, pueden ser una descarga de un rayo que se meta. Entonces puede pasar por el seccionador, puede pasar por el transformador y puede llegar a mi tablero principal y pues la función del DPS, del dispositivo de protección de sobrecargas, pues es llevar todo eso a tierra y no dejar que pase hacia los electrodomésticos. Entonces esta protección está establecida en la norma, ¿sí? Esto es una gráfica del RETIE, está la protección principal, luego viene el DPS, se conecta al barraje de tierra para que esté descargando siempre y está paralelo al tablero del equipo para evitar que el equipo sufra algún daño, ¿no? Los tipos de DPS, pues los DPS aquí, trabajan por categorías, donde el DPS 1, tipo 1, es para descargas atmosféricas, el que mayor nivel de tensión resiste. El DPS2 que se coloca en la subestación eléctrica y los DPS3 que son colocados cerca de las tomas eléctricas o se implementan simplemente en las tomacorrientes, ¿no? Cuando tenemos tomacorrientes supuestamente llevan DPS, supresores de picos de tensión, solo que algunos los llevan como varistores.
Esto es un DPS, para cuando lo vean, pero este es de baja tensión. Porque se lo vuelvo a mostrar para que lo tengan en cuenta. Este es de baja tensión, ahorita miramos el de media. Este es el de baja tensión que se puede cambiar la pastilla del DPS, el varistor. Y los supresores de picos, pues que son los TBS, que también me sirven para descargas atmosféricas y me protegen los equipos electrónicos, un poco más finos que nosotros, que también vienen por categorías. Estos sí vienen desde categoría C hasta categoría A, donde la categoría C es la categoría que se pone en el exterior o más cerca al tablero principal para que esté descargando las sobretensiones causadas por descargas atmosféricas. La categoría B para proteger los equipos en los tableros de distribución y la categoría A, que son los que ya están más cerca a la toma. Entonces, obviamente estos aguantan menos nivel de tensión que estos grandes. Y ya están coordinados así, C, B y A. Y los transientes, que estos son los que son capaces de eliminar, que son todas estas fluctuaciones que hay en la onda. ¿Listo? Y aquí es lo que ya nos interesa, con media tensión. Entonces aquí, estos son los famosos cortocircuitos, ¿sí? Estos son los portafusibles y este es el cortocircuito, este es el que se coloca allá arriba en el poste. Estos son de uso para intemperie, aunque también hay unos que estos de intemperie se ponen incluso en el interior de las subestaciones para poder hacer un control en la subestación. Pero cuando estamos hablando de instalaciones eléctricas aéreas o derivaciones aéreas, como es el objetivo de este curso, pues tenemos que instalarlos en el poste y asegurarnos que queden bien instalados. Entonces, estos vienen, algunos vienen así empaquetados, como este, que ya vienen listos, son trifásicos, vienen listos para hacer la instalación trifásico, o viene este que es monofásico y se pone uno por cada fase en caso de que sea trifásico. Entonces, ¿dónde se ponen las protecciones? En cada una de las fases, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a derivar de media tensión que solo las fases, no derivo más, las tres fases. Aunque hay instalaciones que vienen como las monofásicas, donde sí se derivaría un neutro que traiga de pronto la línea, pero pues eso ya es dependiendo de lo que vayan a hacer. Entonces aquí tenemos para derivar las tres fases y podemos derivar tres fases, pero este tiene una. Entonces miren que este viene solito, viene con este de aquí es el portafusible, vean el detalle del portafusible. Este que viene más detallado. Entonces si viéramos un despiece de un portafusible, sería algo como este, casi no se ve. Bueno, ahí más o menos. Pues miren, estos son cortocircuitos donde vienen, pues obviamente las grapas donde van montados, ¿sí? El soporte. Esta es el portafusible como tal, y estos son aquí traen unos resortes, lástima no podemos ver en físico, estos son los resortes, y este es el portafusible,
Estos son los aisladores de soporte, ¿sí? Y estas son las bases, ¿sí? Tanto esta es la base y este es arriba el conector. Entonces, aquí es donde les digo, por aquí, por la parte de abajo es donde se conecta lo que me llega de media tensión, el conector de media tensión, la derivación como tal, llega por ahí. Pues por aquí es la entrada, por decir algo. Por aquí es donde entra la media tensión y por aquí es donde sale hacia la cometida, ¿sí? ¿Puede conectarse diferente? Sí, porque esto simplemente es un fusible. Entonces, en otras instalaciones lo conectan por arriba y sale por la parte de abajo, ¿sí? Esto simplemente es un fusible. Y aquí en el portafusible, a ver si tenemos una imagen, que creo que sí hay. Este así solito es el portafusible. Este elemento es el portafusible que está solo. Y por dentro lo que lleva es el fusible. El fusible es metálico, es como si fuera una mechita metálica, así está. Es un alambre. Este es. El fusible viene así. Es un alambre que viene interno, ¿sí? Que va metido dentro de ese portafusible, va metido dentro de aquí, más o menos, aquí. Este es el portafusible y lleva por dentro un alambre. Este alambre es el fusible como tal. Entonces ese alambre, cuando llega a un nivel de tensión muy alto o hay un cortocircuito, es lo que hace romperse. Él se rompe inmediatamente. Entonces generalmente, cuando tenemos un cortocircuito o una sobretensión que llega a romper ese fusible, pues es tan sencillo como bajar el portafusible y cambiarlo. Sin embargo, puede pasar que al haber la descarga se pueda quedar pegado en el portafusible. Y ahí vienen, ¿qué toca hacer? Pues toca comprar un portafusible. Normalmente no pasa, porque vienen calculados para eso. Pero si se pone uno que se funda mucho, o sea, que se pone muy esbelto, muy delgado, entonces puede llegar a necesitarse cambiar el portafusible, pero eso es lo que pasa. Entonces, este portafusible se quita con la pértica, o sea, ese está subido, acuérdense que está subido en el poste a 12 metros, con la pértica tiene un gancho, y el gancho lo que hace es alarlo desde acá, lo sacamos, y al momento que lo sacamos, pues él no se va a caer porque pues tiene que quedar enganchado, ¿no? O sea, es que ahí el tema del manejo de la pértica es indispensable. ¿Dónde está uno con pértica? Recuerden que la pértica es ese bastón largo, es este amarillo, generalmente, con el que hacemos la bajada de esos portafusibles. Eso no los bajamos simplemente subirse allá y bajarlos. Vean, aquí hay uno, que hay un fusible, así vienen, empaquetados, simplemente se instalan ahí ya. Con la pértica, con uno de estos, ¿sí? Dependiendo del que se use,
se engancha el portafusible, se ala de él, se retira y ese se baja. Esto hay que saberlo manejar, ¿no? Pues a veces hay personas que tiran el portafusible, lo dejan caer y a veces se estropea, se daña. Y pues el problema es que si no hay más para cambiarlo, es un problema, ¿sí? Entonces se mete en ese huequito, se ala, se saca y al momento de alarlo, pues se abre aquí, como tiene un resorte, sale y se retira, se cambia el fusible, después con la misma pélvica toca llegar, montarlo acá otra vez y colocarlo, ubicarlo. Eso es una maniobra un poquito complicada porque pues manejar una vara esa de 12 metros es fácil quitarlo. Sí, yo siempre digo es fácil quitarlo porque es meter, bueno, también apuntarle ahí a ese hueco es también complicado. Se quita y para ponerlo es con la misma práctica, no hay otra forma. Recuerden que esa parte del cable está energizado en media tensión. Entonces se coloca la parte de la base, luego se empuja en la parte superior, como tiene este resorte, están fabricados para que entren a presión. Hay que garantizar que esto quede bien colocado, porque si no queda bien ajustado, bien colocado, genera arcos eléctricos, ¿sí? Entonces hay que garantizar que eso quede bien ajustado. Y al generar arcos eléctricos, pues esto se va a dañar, se va a volver a dañar el fusible. Entonces toca una mala postura del portafusible o de este portafusible, puede provocar que se tenga que volver, se funda este fusible y toca volverlo a poner. Entonces tengan cuidado con eso porque hay que ponerlo bien. Y eso requiere una pues, práctica, ¿no? Todo eso eso sí no hay nada que hacer, eso toca aprenderlo en terreno y hay que aprenderlo a hacer. Esas son de las cosas que se tienen que aprender trabajando. Ahí no hay nada más que hacer. Estoy buscando una imagen, pero no la encontré. Bueno, y este que ven aquí es un DPS, pero de media tensión. O sea, es un dispositivo de sobretensiones que es el DPS. Entonces, este se puede instalar arriba en los portafusibles, ¿sí? Aquí con el portafusible se puede instalar o directamente en el transformador. Entonces, este DPS es el de media tensión, que es el que se detalla acá, ¿sí? Entonces, esto es un DPS y eso pues hay que repetirlo y repetirlo pues para que se lo aprendan cómo es que se conecta al DPS. Porque a veces quedan dudas y eso es importante esa conexión. Entonces, ¿cómo se conectan los DPS? Los DPS vienen con la línea de medio tensión superior, baja, se conecta por este lado, se conecta primero al DPS y luego a la borna del transformador. Y aquí por debajo se conecta a la línea de puesta a tierra. Entonces, con eso, con el DPS, cuando llegue el nivel de tensión, ¿sí? Cuando llegue una sobrecarga, una descarga por la parte de arriba, esto lo que va a hacer aquí es drenar, ¿sí? Y llevar esto a la tierra. Entonces, le garantiza un paso efectivo y rápido para la puesta a tierra de una sobredescarga y el resto de tensión si lo sigue alimentando por acá por el transformador, ¿sí? Ahí no hay ningún problema. Entonces esto recuerden, esto va acá, esto iría a la otra línea, ¿no? Vamos a ponerle otro color, va a la otra línea, baja por acá y este viene puenteado con este para la tierra
para que debajo descargue. Aquí ya entra el transformador y el transformador aquí sale por baja tensión. Entonces aquí sale ya los 220 voltios y la tierra que está aquí señalada. Está señalada y esta tierra va conectada ¿a dónde? A la puesta a tierra. Todo esto está armado de esta forma. ¿Listo? Entonces ser conscientes de cómo se arma los DPS en el sitio. Bueno, antes de